Vamos a estar pendientes de esa última hora y de esto. La pareja de Isabel Díaz Ayuso recurre en tribunales. Lo que dice y admite es un fraude, pero no lo suficiente como para constituir un delito. Reconoce que ha habido fraude, pero no delincuencia. En fin, Pedro Gómez, este es el recurso que presenta González Amador. Sí, y en ese escrito al que hemos tenido acceso, la defensa de González Amador utiliza la sentencia contra el exfiscal general del Estado para pedir la nulidad de la causa y que se le absuelva de esos 2 delitos fiscales y falsedad documental por el que le piden 3 años y 9 meses, aunque ya el Supremo le dijo que no le serviría. Asegura que ha sido todo la antítesis de la justicia y que se vulneraron los principios fundamentales, sus derechos fundamentales, desde antes de que se iniciara el procedimiento. Además, asegura que sí que pagó menos impuestos, pero menos de los que dice Hacienda y que, por lo tanto, no existiría el delito fiscal. Es como cuando condenaron al fiscal general del Estado, se dijo en su momento, esto lo va a intentar utilizar el novio de Ayuso para dejar en nada su causa por supuesta corrupción, por fraude fiscal. Gente, ¿no? ¿Cómo se va a utilizar esto para...? Bien, noticia a esta hora de la noche. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Alberto González Amador, el novio de Ayuso, alude a la sentencia del fiscal general para buscar la nulidad de su proceso por fraude fiscal. Sí, escrito de defensa de 33 páginas, presentado por Alberto González Amador al juzgado, al que ha accedido la SER. El novio de Ayuso denuncia de forma reiterada en el texto la vulneración de sus derechos fundamentales por la filtración de datos que sufrió por parte del fiscal general del Estado y alude a la sentencia condenatoria del Supremo. Afirma que ha experimentado un proceso injusto, sostiene que se han pervertido, dice literal, los mecanismos garantes de la legalidad hasta ser sustituidos por el delito, lo que jamás ha sido conocido en España ni en ningún otro Estado democrático de derecho. Constantemente, Alberto González se sitúa como víctima y alude a las declaraciones de Bolaños, Óscar López y Pedro Sánchez, que le identificaron como defraudador confeso. En contra de lo que asumió cuando presentó, recordarás, Aymar, el escrito de conformidad, en el que admitió que ciertamente se habían cometido 2 delitos fiscales, dice ahora que no hay delito alguno. Admite que defraudó, pero poco, sin llegar a la cuota del delito, 105.000 euros en el ejercicio de 2020 y 51.000 en el de 2021. Niega también en su escrito ahora que elaborara facturas falsas, dice que todas son reales y niega que empleara una trama de facturadores falsos para ello. No obstante, Aymar, uno de los coacusados, el empresario sevillano David Herrera, ha sido recientemente condenado por la Audiencia Nacional precisamente por estafar fondos de la misión de la Unión Europea en Somalia. Joder, es que bueno, las amistades, Campos. Así es. Marcos Piñeiro, hola. ¿Qué tal, Juanlu? Marcos Piñeiro es uno de los compañeros que ha participado en la edición y coordinación de esta investigación en el diario.es. Marcos, vamos a empezar por lo más básico, por el principio. ¿Cuál era la ocupación profesional de Alberto González Amador? ¿Cuál era su trabajo antes de conocer a Isabel Díaz Ayuso? Pues es muy curioso porque algunos medios nos han intentado convencer durante mucho tiempo de que se trataba de un simple técnico sanitario, pero luego hemos sabido que en realidad es un empresario del sector sanitario que hace trabajos de prevención de riesgos, de certificados de calidad para hospitales. Ese empresario es el mismo que en la pandemia ve una oportunidad de negocio en hacer de intermediario en mascarillas y es ahí ya cuando se convierte en comisionista de la compra y venta de mascarillas, guantes y material sanitario contra la COVID-19. Todo esto, Alberto González Amador lo hace fundamentalmente con una empresa que factura millones, pero que no tiene estructura. Es una de las cosas más curiosas de este caso. La empresa de Alberto González Amador no tiene trabajadores propios. Recurre a algunos autónomos, a trabajadores por cuenta propia, a los que paga algunas cantidades por hacer trabajos, pero no tiene asalariados. Eso sí, en 2020 declara poseer un ordenador y una impresora y en 2021 suma a eso un Porsche Panamera. Un Porsche Panamera, un coche de lujo, un deportivo. Es uno de los detalles más sorprendentes de este caso. Alberto González gestiona todo con 2 empresas. La principal es Maxwell Cremona y luego está Masterman Whitaker. Esta segunda no tiene absolutamente nada, no tiene bienes, no tiene empleados y aún así le traspasó parte de la facturación. Con la principal
Ingresó 2,3 millones en 2020 y 1,3 millones en 2021. Esta empresa tampoco tiene empleados y lo único que tiene pues es eso, un ordenador, una impresora, pero eso sí, incorpora de un año a otro, ya con las comisiones de las mascarillas, ese Porsche Panamera que desde luego no parece un vehículo indicado para una empresa de transporte de material sanitario o de gestión de riesgos laborales. Además, se compró Alberto González Amador un Maserati. Eso sí, eso se lo compró él, no se lo compró la empresa, así que se lo dedica para sus cuestiones particulares. Con esa actividad y con esas empresas, Alberto González Amador hace negocio durante la pandemia. Sus ingresos se multiplican por 6. Y ahí parece que decide activar una red de empresas pantalla. ¿Para qué las quería, Marcos? Esta trama se activa después de que cobrara las comisiones de las mascarillas. Alberto González Amador ingresa 2 millones de euros por hacer de intermediario en una compraventa de mascarillas y ahí es donde surge esta trama de empresas y facturas falsas. Él tiene que pagar impuestos por esas ganancias disparadas y decide que va a hacer lo posible porque esos impuestos sean lo más bajos posibles. Ahí es donde activa esta red de empresas que empiezan a proveerle de facturas falsas. Así él aumenta ficticiamente los gastos de su empresa y reduce el beneficio que tiene que declarar a Hacienda. Es decir, como el impuesto de sociedades lo pagas en función de los beneficios que tengas después de todos los gastos, pues él, aunque ha ingresado mucho dinero, pues intenta demostrar que ha gastado mucho y que los beneficios son muy pocos y tiene que pagar pocos impuestos, aunque no sea verdad. Y para eso presenta, por ejemplo, facturas de unas empresas muy particulares con sede en Araal, en un pueblo de la campiña de Sevilla. Hasta allí se fue nuestro compañero Pedro Águeda y se encontró a unos empresarios que en realidad eran panaderos, camareros, gente sin capacidad para hacer los trabajos que el novio de Ayuso había justificado en esas facturas. Antonio vive con su hermano, que es unos 10 años mayor que él, en casa de sus padres, una familia humilde del Araal. Cuando le explicamos que está querellado junto a un empresario madrileño, el novio de Ayuso, que dejó de pagar a Hacienda 350.000 euros y que le van a reclamar a él porque pasó facturas falsas a sus sociedades, a las sociedades que figuran a nombre de Antonio, él abre mucho los ojos, sobre todo cuando le decimos la cantidad de dinero, y dice que cómo va a ser eso, que cómo va a él a participar en eso si es un tieso. Dice, yo no soy un terrorista, yo soy un tieso. La historia completa de Araal la contamos en un capítulo que te dejo enlazado en la descripción de este episodio, pero si hubiéramos tenido algo más de tiempo y de dinero, podríamos haber mandado a Pedro Águeda a Costa de Marfil, porque allí hay otra empresa que también le hizo facturas falsas a González Amador. ¿Qué sabemos de ese caso, Marcos? Pues podemos contar que en Costa de Marfil Alberto González Amador intentó un negocio primero de certificación de calidad sanitaria o excelencia sanitaria, como lo llama él. Se le abrió otra oportunidad de negocio de compraventa de material sanitario, pero nada de eso fructificó. A pesar de ello, él presentó a Hacienda una factura de 922.000 euros en concepto de comisión a una empresa de Costa de Marfil. Lo que la investigación ha destapado es que esa comisión nunca se pagó porque nunca hubo negocio del que pagar comisión, así que esa factura se ha demostrado que es falsa. ¿Y qué negocio fue el que no fructificó? ¿Qué quería venderle González Amador a Costa de Marfil? Porque esa factura nos ha llevado también a esa otra historia. Está bastante detallada en la investigación y de hecho la cuenta el propio Alberto González. Él viaja a Costa de Marfil en 2021 y es entonces cuando él pone en marcha esa operativa a varias bandas, implica a varias empresas para intentar conseguir las vacunas y presentarse a la licitación. Sabemos que contactan con AstraZeneca, que una de las empresas con las que Alberto González Amador tiene trato les envían 2 cartas solicitándoles vacunas. Lo que no hay constancia es que respondan. Aún así, ellos siguen adelante con su plan porque las autoridades de Costa de Marfil les apremian, les dicen que se acerca el día de la licitación. Entonces deciden presentar a una empresa para ese contrato de 2 millones de dosis, aunque no tienen aseguradas las dosis. Ellos esperaban conseguir las de AstraZeneca, que en ese momento las vendían a 3 euros, pero en la licitación reflejan un primer precio de $16,90. Es verdad que luego lo bajan a 15, pero sigue siendo mucho más caro de lo que se vendía en aquel momento. Insisto, no tenían para nada garantizada la disponibilidad de las dosis, pero aún así se presentan a la licitación. Al final acaban perdiendo, Costa de Marfil les dice que el precio que proponen ellos es muy elevado, está por encima de otras ofertas y no consiguen hacer el negocio.
El negocio no sale adelante, pero todo eso le permite a González Amador, le permite jugar con las facturas, ¿no? Sí, a pesar de que el negocio no se hace, Alberto González Amador había pactado una serie de comisiones tanto para él como para su socio mexicano. Ni él recibe el dinero, ni el socio mexicano tampoco, pero aún así hay una factura de 922.000 euros que en teoría pagaba la empresa de Alberto González Amador a la empresa de su socio mexicano. El problema es que aquí la agencia tributaria dice que de dónde sale ese dinero si no se ha hecho ningún negocio, si no constan las gestiones de la empresa de su socio mexicano, que en teoría iba a abrir el mercado de Costa de Marfil y a facilitar esa licitación. Si todo eso no se consigue, ¿cómo es posible que se pague esa comisión? Bueno, lo que acaba diciendo Alberto González Amador es que efectivamente la agencia tributaria tiene razón, ese trabajo no se hace, esa comisión no se paga, esa factura no es cierta e intenta retirarla. Lo que pasa es que los investigadores le dicen no, usted ya la ha presentado, esto ya forma parte de la investigación y no puede quitarla. Siguiente parada de este viaje, Marcos, México. Otro intento de negocio que tampoco salió adelante. Él pretendía expandir su negocio y el de Quirón Salud en el país latinoamericano, empieza a contactar con algunas empresas de allí, según siempre su relato ante la agencia tributaria, pero tampoco fructifica nada. Aún así, él presenta una factura de 622.000 euros que va a pagar a un empresario mexicano, pero tampoco hay justificación de por qué. De hecho, la agencia tributaria hace constar que no se ha aclarado por qué se han pagado 620.000 euros y que la factura tiene un concepto genérico. Bien, hasta aquí ya tenemos cómo González Amador se supone que hizo el dinero y cómo la agencia tributaria dice que engañó al decir que se lo gastó, o sea que ese dinero se lo quedó de alguna manera. El engaño a Hacienda sucede en las declaraciones de 2021 y 2022. Ahí ya era González Amador la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ambos se van a vivir juntos poco después a un piso de 1 millón de euros que él compra tras el fraude fiscal. Al cabo de los días descubrimos que encima de esa vivienda hay otra vivienda que también disfruta la pareja. Ese ático tampoco está a nombre de Ayuso, pero es que no está a nombre de Alberto González Amador. Está a nombre de su abogado. La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que aquí no hay nada raro. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo. Ayuso niega cualquier irregularidad por parte de su pareja, pero su pareja, en realidad, en febrero, había confesado el fraude por escrito ante la agencia tributaria para intentar evitar el juicio. Lo hace con una frase clarísima a través de su abogado en un correo oficial. La frase dice: «Ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública». Así que, recopilando de nuevo, sabemos cómo ingresaba el dinero la empresa de González Amador, sabemos qué hacía para, en realidad, no gastarlo, y sabemos cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid disfrutaba de los recursos de su pareja. Hay otra pata más en esta historia: las empresas en el extranjero creadas por la pareja de Ayuso. Marcos, sigo contigo. Una de esas empresas la crea en Panamá. Sí, esta empresa sí que es suya. Las anteriores que hemos mencionado son empresas externas que le ayudan con la trama de facturas falsas. Esta es de su propiedad. Se crea en 2013 en Panamá, que está considerado un paraíso fiscal, y la crea con un directivo de Quirón con el que trabaja actualmente. La cierra justo en 2022, antes de que empiece la inspección fiscal de la agencia tributaria que descubre toda la trama de las facturas falsas. Y hay otra empresa en Florida que también está a su nombre, ¿no? Sí, es otra de estos puntos en los que, está rodeado de opacidad. También por ser una empresa en Estados Unidos, donde la transparencia funciona de otra manera, es difícil saber a qué se dedican las empresas y no es posible acceder a sus cuentas. Esta empresa se constituye en octubre de 2022, cuando Alberto González Amador ya está siendo investigado. Se llama Barnett Brown Investments y no sabemos exactamente a qué se dedica. Pero tenemos algunas sospechas. El representante en Estados Unidos de esta empresa es un abogado especialista en derecho inmobiliario. El sitio donde ha domiciliado esa compañía tiene también la sede otras empresas inmobiliarias que gestiona este mismo abogado. Es lo único que podemos saber. Eso y que se supone que facturaron $620.000, pero esto es una estimación que hace la agencia Moody's a partir de ciertos movimientos. No son las cifras exactas ni las cuentas de la empresa porque, como os digo, la opacidad de las empresas en Estados Unidos es total y no tenemos más detalles sobre esto. Hemos mencionado varias veces durante estos días, incluso en este capítulo, a ese directivo del grupo sanitario privado Quirón. Se llama Fernando Camino. ¿Por qué aparece tanto? ¿Qué papel desempeña este directivo o Quirón en esta historia, Marcos?
Pues tiene un papel importante porque, bueno, constan 4 vínculos al menos del directivo Fernando Camino con Alberto González Amador. El primero es el que es el presidente de Quirón Prevención, que es la división de Quirón para la que trabaja Alberto González Amador. El segundo es que es consejero de MAPE Asesores, que es la empresa que en 2020 compró 42 millones de euros en material sanitario, principalmente mascarillas, a la empresa FCS y que facilitó la comisión de casi 2 millones de euros para Alberto González Amador. Además, es quien creó la sociedad en Panamá, que estuvo abierta entre 2014 y 2022, de la que también era administrador Alberto González Amador. Y existe además un cuarto vínculo. Fernando Camino creó una empresa en León hace muchos años. Esa empresa fue comprada después por Alberto González Amador, la renombró a Masterman & Whittaker y la usó para traspasar parte de la facturación que venía de Quirón hacia esa empresa, que es uno de los indicios de fraude fiscal que recoge la agencia tributaria en su informe. En este capítulo vamos a ignorar las amenazas que ha sufrido el diario.es, de las que ya hemos hablado, las barbaridades que se han dicho, porque queremos centrarnos en lo fundamental, en la información de fondo. Marcos Ayuso dice que todo esto no es irregular, que es lo normal, que esto es una cacería mediática contra un ciudadano anónimo y que al final todo esto simplemente es una diferencia de criterio entre alguien y Hacienda. Todo este entramado que hemos intentado resumir en este capítulo, ¿es el habitual? ¿Esto es lo normal? No, los ciudadanos particulares normalmente afrontan las declaraciones de Hacienda cada año de una manera normal. Los empresarios, bueno, pues tienen declaraciones más complejas. A veces puede haber diferencias de interpretación con la agencia tributaria sobre si una actividad tiene que tributar por un lado, tiene que tributar por un porcentaje o por otro, pero desde luego lo que no existe o lo que no tiene justificación es que se presenten 15 facturas falsas de 8 empresas, muchas de ellas sin actividad, sin trabajadores. Hay empresarios que la agencia tributaria dice que no sabe a qué se dedican, hay empresas que la agencia tributaria dice que no sabe por qué han intermediado en los negocios ni por qué han cobrado. Desde luego esta no es la situación normal de una empresa que factura millones.